Aquel día, de pie frente al inmenso portón de hierro de la casa de los de la Torre, sentí la misma brisa fría de hace 10 años. Carlos, con esa sonrisa que ahora sé que escondía tanta ceguera, me había dicho una vez que mi espíritu era demasiado firme. Ana, me susurró, una buena esposa es más maleable. Yo callé entonces. Mi silencio nunca fue debilidad, sino una forma de observar la lenta ruina que él construía sin siquiera verla, una manera de guardar mis propias verdades, aquellas que su soberbia le impedía reconocer. Mi regreso, con mis 4 hijos, para el funeral de mi exsuegro, fue solo el primer acto. La verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra su camino a la superficie, cuando todo lo demás ya ha colapsado. Y a veces, el derrumbe es lo único que nos permite ver con total claridad. Yo soy Ana, ahora una mujer de 40 años, una excapitana del ejército, y mis cuatrillizos, Marcos, Pablo, Julia y Sofía, tienen todos 10 años. Mi espalda se mantiene recta por el hábito de años de disciplina, mi mirada firme, aunque por dentro, un torbellino de emociones reprimidas se arremolina. Hace apenas unas horas, en el bullicioso aeropuerto de Madrid, mis hijos caminaban a mi lado, sus pequeñas maletas rodando, sus manos pequeñas firmemente entrelazadas con la mía. Vestían sus mejores galas, el silencio y la compostura eran algo que conocían bien, una segunda piel. Nadie en aquel aeropuerto, entre cientos de extraños, pudo adivinar que ese no era un viaje de placer, no era unas vacaciones familiares, sino un regreso. Un regreso después de 10 años de silencio, de un divorcio que me llevó lejos de la familia de la Torre, y de un secreto que solo yo conocía. Volvíamos para asistir al funeral de mi exsuegro, don Fernando. Hoy no regresaba como una nuera sumisa, sino como una madre, liderando a 4 hijos que nunca habían pronunciado la palabra abuelo. Cada uno de mis pasos era un eco, arrastrando un pasado que aquella familia, la que una vez me despreció, no estaba preparada para enfrentar. El taxi se detuvo frente al imponente portón de hierro negro de la casa de los de la Torre, idéntico al de hace una década, frío y pesado. No era solo una entrada, sino un muro invisible que me separaba del mundo al que una vez intenté pertenecer, una barrera entre un pasado y el yo de mi presente. Me detuve por un instante, mis manos todavía aferradas a las de mis hijos. No era indecisión, sino la avalancha de recuerdos que, por un breve momento, se agolparon, claros y dolorosos. Hace 10 años, por este mismo portón, me marché en silencio, sin despedidas, sin ruegos. Nadie de aquella familia se movió para retenerme. Hoy regresaba, pero no como una nuera, ni como una esposa herida. Volvía como una madre y como una militar. Mis cuatrillizos, pequeños soldados a mi lado, miraban la gran casa. Marcos, el mayor, levantó la vista, su voz pequeña pero firme. Entramos ya, mamá. Asentí. Un movimiento apenas perceptible, pero suficiente para que mis hijos comprendieran que, a partir de ese instante, el miedo no tenía cabida. Avancé, empujando el pesado portón. El chirrido metálico fue áspero, como un presagio, la confirmación de que el pasado se había abierto de nuevo. Dentro, el funeral ya estaba en curso, el murmullo de las oraciones se mezclaba con los susurros de los parientes, creando una atmósfera densa y solemne. Cuando aparecí, el patio entero pareció encogerse. Las miradas, primero curiosas, luego de asombro, se volvieron escrutadoras y llenas de juicio. No pocos me reconocieron al instante. La nuera que desapareció sin decir palabra, ha vuelto de verdad, esos 4 niños, ¿quiénes son? No se divorció hace 10 años. Los comentarios, lejos de ser discretos, llegaban a mis oídos, pero mis pasos no flaquearon. Conduje a mis hijos directamente hacia el altar. Ante la foto de don Fernando, un hombre de cabello plateado y rostro severo, me detuve. Por un instante, mi mirada se suavizó. Durante 10 años, solo él había enviado regalos discretamente para mí y para mis nietos. Aunque nunca nos habíamos visto, él nunca me había negado como nuera. Hice una reverencia profunda. Padre, he traído a sus nietos.
Mis hijos juntaron las manos y bajaron la cabeza, al unísono. Nadie les había enseñado a llorar, solo a respetar a los difuntos. En ese momento, muchos de la familia sintieron un nudo en la garganta, aunque aún no comprendían del todo lo que estaba sucediendo. Un leve carraspeo a mis espaldas me hizo girar. Carlos estaba allí, con su uniforme impecable, el rostro tan rígido como si alguien le hubiera golpeado el pecho con fuerza. 10 años sin vernos. Había madurado, pero sus ojos estaban perdidos. Miró a los cuatrillizos y luego a mí, como intentando unir piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. Su voz era ronca. Lo miré directamente a los ojos, sin evadirme, sin reproches. Son míos. 3 palabras simples, pero suficientes para dejar a Carlos petrificado. Su mirada se detuvo en cada uno de mis hijos, los rasgos, la postura, incluso la mirada, eran demasiado familiares, innegables. Su corazón latía desbocado, su mente en blanco. Antes de que pudiera decir algo más, un familiar se adelantó, su voz apenas disimulaba su fastidio. Señora Ana, hoy es un funeral. Les ruego discreción con los asuntos personales. Sonreí débilmente. He traído a mis hijos a despedirse de su abuelo. No he venido a discutir, ni a pedir nada. Esa frase no apaciguó el ambiente, sino que la tensión se extendió aún más rápido. Todos comprendieron que la aparición de esos 4 niños no era un asunto privado, era una bomba de relojería esperando a estallar. Carlos permanecía inmóvil detrás. Por primera vez en 10 años, no sabía qué decir. Quería preguntar, quería tocar, quería saber la verdad, pero ante las decenas de miradas de la familia, solo pudo ver cómo la mujer que una vez fue su esposa conducía a mis hijos a sentarse en una fila de sillas para invitados. Yo me senté erguida, mis cuatrillizos ordenados a mi lado. Desde ese instante, sabía que todas las miradas, todas las preguntas, todas las intrigas, se centrarían en nosotros. Pero también sabía que me había preparado para ello durante 10 años. El funeral continuó, pero en el corazón de cada miembro de la familia de la Torre, una única pregunta se repetía. ¿Quiénes eran esos 4 niños? Y yo sabía que muy pronto, esa pregunta dejaría de ser un susurro para convertirse en un enfrentamiento ineludible. Recuerdo aquellos días, al principio. Éramos jóvenes, llenos de un fuego que, creía, era invencible. Carlos era carismático, su sonrisa deslumbrante, y el mundo entero parecía inclinarse a sus pies. Yo, una joven militar, con la disciplina grabada en el alma, me sentía atraída por su mundo de privilegios y su aparente fuerza. Él me decía que mi espíritu era diferente, que mi valentía lo cautivaba. Yo, con mi uniforme, con la mirada directa que la milicia me había enseñado, creí en su amor, en sus palabras. Me sumergí en la vida de la familia de la Torre, un linaje de honor y tradición militar, pero también de una riqueza y un estatus que yo apenas conocía. Las reuniones familiares eran siempre ostentosas, llenas de lujos discretos pero omnipresentes. Recuerdo las risas, los brindis, la sutil pero constante exhibición de su influencia. Al principio, era fascinante, como entrar en un cuento de hadas. Pensaba que mi amor por Carlos sería suficiente para ser parte de aquello. Qué ingenua era yo entonces. Con el tiempo, las primeras grietas comenzaron a aparecer. Carlos empezó a expresar su descontento con mi carrera militar. Una mujer de la familia de la Torre no necesita trabajar de esa manera, Ana, decía, su voz dulce, pero con un matiz de desaprobación. Deberías dedicarte a nuestra casa, a nuestra vida social. A ser una esposa de verdad. Sus palabras se clavaban como pequeñas agujas. Recuerdo las miradas de su madre, de sus tías, llenas de una condescendencia disfrazada de amabilidad. Tu figura es demasiado delgada para una mujer que debe llevar el apellido de la Torre con gracia, o tu espíritu es demasiado firme, Ana, una buena esposa es más flexible, más maleable. Nunca eran críticas directas, sino sugerencias envueltas en un dulce veneno.
Querían que me despojara de mi uniforme, no solo de la tela, sino de todo lo que representaba. Querían que me moldeara a su imagen, a su idea de la mujer perfecta para su linaje. Mi silencio, que ellos interpretaban como sumisión, era en realidad mi armadura. Yo no discutía, no me quejaba, pero cada una de esas palabras, cada mirada de juicio, construía un muro invisible entre nosotros. Me di cuenta de que, a pesar de mi amor, yo era una forastera en ese mundo. Mi entrenamiento militar, mi disciplina, mi fuerza interior, todo lo que Carlos había dicho que amaba en mí al principio, ahora parecía ser una inconveniencia, una rareza que debía ser corregida. La soledad comenzó a crecer en mí, un vacío que la ostentación de la familia de la Torre no podía llenar. Me sentía como una intrusa, una pieza que no encajaba en su perfecto y pulcro rompecabezas. Aquel amor, que creí invencible, se desvanecía lentamente, dejando solo un rastro de amarga nostalgia y la certeza de que mis valores, mi esencia, chocaban irremediablemente con los suyos. Mi silencio no era aceptación, sino la lenta gestación de una defensa, una fortaleza interior que, sin saberlo, ya estaba floreciendo en mí. Con cada día que pasaba, empecé a ver más allá de la fachada de Carlos. Él no era el hombre fuerte y seguro de sí mismo que aparentaba ser. Su arrogancia, su porte altivo, eran solo un escudo, una armadura cuidadosamente forjada para ocultar una profunda inseguridad. Él necesitaba ser el centro de atención, el pilar indispensable sobre el que todo se apoyaba. Recuerdo cómo hablaba sin cesar de los logros de su familia, de la influencia de los de la Torre, de los millones de euros que poseían, de las tierras que se extendían por la provincia. Su voz se volvía grandilocuente, sus gestos amplios, buscando siempre la admiración de los demás, especialmente la mía. Sin embargo, cuando yo intentaba compartir algún pequeño éxito en mi carrera militar, alguna nueva habilidad que había adquirido, sus ojos se tornaban vidriosos, su atención se desviaba, o simplemente cambiaba de tema. Mis logros no le interesaban, no le servían para alimentar su propio ego. Me hacía promesas, dulces y vacías como el viento. Ana, mi amor, sé que te sientes un poco sola a veces, pero todo cambiará. Solo dame tiempo. Cuando dejes el ejército, cuando te dediques a la familia, serás el centro de todo, te lo prometo. Sus palabras sonaban convincentes en el momento, pero nunca se materializaban. Eran solo un bálsamo momentáneo para mis dudas, un intento de mantener el control sobre mí. Yo, en mi ingenuidad, quería creerle, pero la realidad era otra. Mi independencia, mi capacidad para decidir por mí misma, para no depender completamente de él o de su fortuna, se convirtió en una amenaza para su frágil masculinidad. Él no quería una compañera fuerte, sino una mujer que lo necesitara, que lo admirara sin cuestionar, que completara su imagen de hombre poderoso. Se ponía incómodo, a veces incluso furioso, cuando yo mostraba mi propia voluntad, cuando expresaba una opinión diferente a la suya. Mi autonomía, que yo consideraba una virtud, era para él una afrenta. Observé cómo se derrumbaba sutilmente en momentos de presión, cómo buscaba reafirmarse controlando cada aspecto de mi vida, cada decisión. Necesitaba ser el jefe, el que dictaba las normas, y mi tranquilidad, mi silencio, mi capacidad para seguir adelante sin su aprobación, lo volvían loco por dentro. Comprendí que su amor estaba condicionado a mi sumisión, a mi dependencia. Ya no era una cuestión de cariño, sino de poder, de una necesidad patológica de ser necesitado. Me sentía asfixiada, atrapada en una red de expectativas y un ego que no podía soportar una luz que no fuera la suya. La ilusión de un amor que pudiera superar cualquier diferencia se desvanecía, dejando solo la amarga verdad de su inseguridad y mi creciente desencanto. La traición de Carlos no llegó con una revelación dramática o un enfrentamiento ruidoso, sino con el frío goteo de la indiferencia, con el vacío de su ausencia. Las noches en que no volvía a casa se hicieron más frecuentes, sus excusas más elaboradas, más patéticas. Supe que había otra persona, tal vez otras personas. No necesitaba confirmarlo con palabras, el aire de su lado de la cama,
el silencio que llenaba la habitación cuando él no estaba, me lo decían todo. Era una traición que dolía más que un golpe, porque era la anulación de mi existencia, la negación de nuestro vínculo. Yo era invisible para él, o peor, una molestia que interfería con sus placeres. La familia de la Torre, por supuesto, lo apoyaba en todo. Sus padres, sus hermanos, todos cerraban filas, protegiendo la imagen impecable del heredero. Nadie me preguntó cómo estaba, nadie me ofreció consuelo, nadie me defendió. Mi soledad en aquella mansión era abrumadora, el silencio de sus paredes era más ensordecedor que cualquier grito. Fue en medio de esa desolación cuando la vida me dio un giro inesperado, un milagro que llegó en el momento más oscuro. Descubrí que estaba embarazada, no de uno, sino de 4 vidas. Cuatrillizos. El shock fue inmenso, el miedo me paralizó por un instante. ¿Cómo podría yo, sola, afrontar esto? Pero ese miedo duró poco, rápidamente se transformó en una fuerza indomable. Miré mi vientre, aún plano, y supe que ellos eran mi razón, mi futuro. En ese instante, la decisión se forjó en mi alma, fría y cristalina. No podía quedarme, no podía permitir que mis hijos crecieran en un ambiente de desprecio y falsedad. No merecían un padre que no los reconociera ni una familia que valorara la riqueza por encima de la dignidad. Decidí mantener mi embarazo en secreto. No le diría nada a Carlos, ni a su familia. Era mi verdad, mi carga, y mi nueva fortaleza. Firmé los papeles del divorcio en silencio, sin lágrimas, sin quejas. No pedí nada, ni un céntimo de su fortuna que ascendía a varios millones de euros, ni una explicación, ni una disculpa. Solo tomé mi uniforme militar, mi única posesión de valor real, y el secreto de mis 4 hijos. El día que me marché, volví a cruzar aquel portón de hierro negro, frío y pesado. Carlos no estaba, como de costumbre. Nadie salió a despedirme. Salí en silencio, llevando conmigo una decisión inquebrantable y el germen de 4 vidas que, sin saberlo, cambiarían mi mundo para siempre. El aire de la libertad, aunque incierto, me pareció más dulce que el oro de su jaula. Dejé atrás el orgullo de la familia de la Torre, la falsedad de Carlos, y mi propio dolor, para empezar una nueva vida, una vida digna para mí y para los pequeños que pronto nacerían. Mi partida no fue una rendición, sino un acto de autoafirmación, el primer paso en un camino que me llevaría a descubrir la verdadera fuerza. Los 10 años que siguieron fueron los más desafiantes y a la vez los más gratificantes de mi vida. Me establecí en un pequeño piso dentro de la residencia militar, un lugar modesto, sin lujos, pero lleno de calor humano. Allí, con mis cuatrillizos, Marcos, Pablo, Julia y Sofía, construí nuestro propio mundo. No fue fácil. Había noches en que el cansancio me abrumaba, días en que la preocupación por el futuro me pesaba, pero la mirada inocente de mis hijos, su risa, su presencia, eran mi motor. La disciplina militar que me había forjado se convirtió en la base de nuestra vida. Les enseñé a ser ordenados, a respetar los horarios, a ayudarse mutuamente. Desde muy pequeños, aprendieron a ser autosuficientes. Marcos, el mayor, asumía su rol con una seriedad que me conmovía. Preparaba las comidas sencillas cuando yo estaba de guardia, ayudaba a sus hermanos con las tareas escolares, sin queja, sin reproches. Nuestra vida era sencilla, desprovista de las ostentaciones que yo había conocido en la casa de los de la Torre. No teníamos miles de euros para gastar en frivolidades, pero teníamos lo esencial, un techo, comida, y lo más importante, amor y respeto mutuo. En las noches de tormenta, cuando la luz se iba, nos acurrucábamos bajo una manta, con una linterna, y yo les contaba historias. Nunca hablé de su padre, ni de la familia de la Torre. Para ellos, su mundo era yo, sus hermanos, y la comunidad militar que nos rodeaba. No hacían preguntas sobre un padre ausente, no mostraban curiosidad, solo una confianza inquebrantable en mí. Su madurez para su edad siempre me sorprendió, como si la vida les hubiera enseñado antes de tiempo el valor del silencio y la fuerza interior.
De vez en cuando, recibía un paquete discreto, enviado a través de un amigo militar jubilado que había trabajado para don Fernando durante años. Dentro, encontraba ropa para los niños, algún juguete educativo, o simplemente un sobre con algunos cientos de euros, siempre acompañado de una nota anónima. Nunca hubo un nombre, pero yo sabía que era de mi exsuegro. Él, a su manera silenciosa, nunca nos había abandonado del todo. Esos gestos, pequeños y llenos de humanidad, eran un bálsamo para mi alma y una confirmación de que no todos en aquella familia estaban ciegos. Esos 10 años me enseñaron que el verdadero valor no se mide en la cantidad de millones de euros que se posee, ni en el estatus social que se ostenta, sino en la capacidad de levantarse después de una caída, de construir algo hermoso desde las ruinas, de amar incondicionalmente. Me di cuenta de que la felicidad no dependía de la aprobación de nadie, ni de las expectativas de una familia poderosa. La verdadera felicidad era la libertad interior, la paz de saber que estaba criando a mis hijos con dignidad, enseñándoles que ellos no necesitaban a nadie para ser valiosos, que su propio carácter era su mayor tesoro. Mi fuerza no provenía de mi uniforme, sino del amor que sentía por mis 4 pequeños soldados. El ambiente en la casa de los de la Torre, al comenzar el segundo día de funeral, se sentía aún más denso y cargado que el anterior. La pérdida de don Fernando, el patriarca, era palpable, sí, pero bajo esa capa de duelo oficial, una tensión silente se extendía por cada rincón. Era la presencia de mis cuatrillizos y yo, un recordatorio viviente de un pasado que la familia había intentado borrar, un desorden en el orden cuidadosamente mantenido durante años. Todas las miradas en la casa, sin importar lo discretas que intentaran ser, se desviaban inconscientemente hacia el banco donde nos sentábamos, como si con solo un parpadeo, algún secreto pudiera revelarse por sí mismo. Aquella mañana, el abogado personal de la familia apareció, un hombre de rostro grave, vestido con un traje oscuro, portando una gruesa carpeta de documentos bajo el brazo. Su semblante, más serio de lo habitual, hizo que todos los presentes comprendieran al instante el motivo de su visita. Había llegado el momento de leer el testamento, un acontecimiento que nadie había previsto que coincidiera con el regreso de la exnuera que creían haber borrado de sus vidas. Nos reunimos en el gran salón principal. Yo tomé asiento en la última fila, eligiendo una posición que no buscaba protagonismo, pero tampoco permitía que me relegaran a un rincón oscuro. Mantenía una distancia prudente, la misma que había guardado durante los últimos 10 años, sin la intención de buscar una confrontación ruidosa, pero sin retroceder un solo paso en mi postura. Mis hijos, Marcos, Pablo, Julia y Sofía, se sentaron a mi lado, sus pequeñas espaldas rectas, sus manos tranquilas sobre sus regazos. Ellos no comprendían del todo el significado de un testamento, pero sentían, con la intuición de los niños, la intensa tensión que envolvía la habitación, una presión palpable que lo abarcaba todo. El abogado comenzó a leer, su voz monótona, detallando propiedades, acciones, fondos de caridad. Eran las asignaciones habituales, destinadas a los miembros más influyentes de la familia, los que siempre habían estado. Todo transcurría según lo previsto, con una aburrida predictibilidad. Hasta que el abogado hizo una pausa. Miró la última página de sus documentos y un silencio absoluto llenó la habitación, un silencio tan denso y profundo que se podía escuchar la respiración contenida de cada persona allí presente. La parte restante de los bienes, dijo el abogado lentamente, su voz resonando en el silencio, don Fernando de la Torre la lega a sus nietos. Un familiar intervino de inmediato, su voz impaciente, cortando el aire. ¿Se refiere a los hijos de Carlos? El abogado asintió, su mirada fija en el papel, luego continuó, cada palabra cayendo como una losa sobre el pulcro mármol del suelo. Especifica claramente que se trata de los 4 niños nacidos de Ana. La habitación estalló al instante. Murmullos de protesta, de incredulidad, de abierto enfado, se alzaron al unísono, como un coro disonante. Alguien se puso de pie abruptamente, otro golpeó la mesa con la palma de la mano. Nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para esa situación.
Mis cuatrillizos, esos rostros desconocidos para ellos hasta hace apenas un día, se habían convertido de repente en el centro de la fortuna y el honor de la familia de la Torre. Imposible, se escuchó una voz, con un tono casi histérico, ella se divorció hace 10 años. ¿Cómo podemos estar seguros de que son hijos de la familia de la Torre? Carlos, mi exmarido, permanecía sentado, inmóvil, con el rostro pálido como la cera. No protestó, no me defendió. En su mente, las imágenes de mis 4 hijos se superponían una y otra vez, sus miradas, la forma de su nariz, su postura, todo era demasiado similar a él cuando era niño, innegable. Sin embargo, no estaba listo para enfrentar la verdad en voz alta. Yo me puse de pie, con calma, sin prisa, sin temblor en mis manos ni en mi voz. Recorrí la habitación con la mirada, mis ojos serenos, casi fríos, pero llenos de una convicción inquebrantable. Un testamento es la voluntad del difunto. No he venido aquí a disputar propiedades, ni a luchar por dinero. Una mujer de la familia, con una sonrisa de desdén en sus labios, soltó una frase cortante. No disputas propiedades, pero dejas que tus 4 hijos sean los herederos, ¿no es así? La miré fijamente, sin parpadear. Si quisiera dinero, no habría criado a mis hijos sola durante 10 años. Aquella frase silenciaba la habitación por unos segundos, un silencio pesado, lleno de vergüenza contenida, pero la calma no duró mucho. Un hombre mayor intervino, su voz severa y autoritaria. Esto concierne al linaje. La familia de la Torre no puede basarse solo en palabras. Todas las miradas, cargadas de expectación, se dirigieron hacia mí, comprendiendo su implicación. Una prueba de ADN. Era algo que no necesitaba ser dicho, pero que todos estaban pensando, exigiendo en sus mentes. La atmósfera se tensó como una cuerda a punto de romperse, a punto de ceder. Carlos finalmente se levantó, su postura rígida. Me miró, su voz grave y pesada, apenas un susurro. Necesitaba saber la verdad. Permanecí en silencio por un instante, apenas un latido del corazón, luego asentí. No temo a la verdad. Solo temo que mis hijos sean heridos en este proceso. Bajé la mirada hacia mis cuatrillizos, mis pequeños soldados. Marcos, el mayor, me miró a los ojos, sus ojos extrañamente serenos, sin un atisbo de miedo. Mamá, no tengo miedo. Sé quién soy. Aquellas palabras, pronunciadas con una voz infantil pero firme, hicieron que más de uno en la sala se sintiera incómodo, avergonzado. Un niño de 10 años que no temblaba ante la duda de toda una familia. El abogado carraspeó ligeramente, poniendo fin a la lectura del testamento en un caos sin precedentes, un desorden que no se había visto en años en esa casa. La gente se fue marchando, sus mentes llenas de cálculos y planes. Yo me puse de pie con mis hijos, preparándome para salir de la sala. Antes de irme, miré a Carlos por última vez ese día. Su rostro, aún en shock, intentaba asimilar lo que acababa de suceder. Puedes dudar de mí, le dije, mi voz grave pero decidida. Pero no conviertas a mis hijos en pruebas. Ellos merecen más. Carlos se quedó inmóvil, sin responder, su mirada perdida. Sabía que desde el momento en que se leyó el testamento, ya no tenía derecho a evadir la situación, a esconderse tras el orgullo familiar. El verdadero enfrentamiento, en su forma más cruda y personal, apenas había comenzado. Y esta vez, no era solo un asunto de 2 adultos, sino el destino de 4 niños inocentes. La prueba de ADN se realizó a la mañana siguiente, en el Hospital Militar Central, tal como yo había estipulado. No hubo cámaras, ni reporteros, ni la presencia asfixiante de la familia de la Torre. Solo Carlos, mis cuatrillizos y yo, en un pasillo aséptico y silencioso. Los niños se mostraron serenos, acostumbrados a la disciplina y a las situaciones que requerían contención. Marcos, con su mirada profunda, no titubeó al dar su muestra. Pablo, Julia y Sofía,
aunque quizás un poco más tensos, siguieron el ejemplo de su hermano mayor. Carlos, a unos pasos de distancia, con las manos ligeramente temblorosas al ser su turno, me observaba. Era la primera vez que veía en sus ojos no un rastro de desprecio, sino de miedo, un miedo atroz a la posibilidad de perder una oportunidad que ni siquiera sabía que existía. 5 días después, en una sala de la casa de los de la Torre nuevamente abarrotada, se anunció la llegada de los resultados. El aire era denso, frío, un presagio. Todas las miradas se centraron en el abogado, que colocó la carpeta sobre la mesa, sin abrirla de inmediato. En ese instante, comprendí que todos allí no buscaban la verdad, sino una hoja de papel que dictara sus actitudes, que les diera una dirección para sus ambiciones. El abogado comenzó a hablar, su voz monótona, explicando el proceso de la unidad de análisis, los códigos de las muestras, cada detalle con una transparencia inquebrantable que no dejaba lugar a dudas. Cuando se detuvo, pasando a la última página, mi corazón dio un vuelco, apenas perceptible, pero mi rostro permaneció inexpresivo. El resultado de las pruebas de ADN, anunció el abogado con voz pausada, pero cada palabra resonaba con fuerza en el aire, confirma que los 4 niños tienen una relación sanguínea directa con don Carlos de la Torre, con una similitud del 100%. La habitación estalló. Alguien se puso de pie de golpe, otro se quedó paralizado sin poder decir una palabra. Hubo susurros de asombro, suspiros pesados. Las miradas, antes cargadas de sospecha hacia mí, ahora se volvieron cautelosas, diferentes. Ya no era una extraña, sino la portadora de una verdad innegable, una que acababa de alterar para siempre el rumbo de aquella familia. Carlos permaneció inmóvil en su asiento. No hubo gritos de alegría, ni reacciones efusivas. El resultado, por mucho que se hubiera preparado para él, lo dejó aturdido. En su mente, 10 años de vacío se precipitaron sobre él de golpe, 10 años de la infancia de sus hijos en los que él había estado completamente ausente. Yo cerré los ojos por un segundo, luego los abrí. No sentí alivio, ni una sonrisa asomó a mis labios. Para mí, aquello no era una victoria. Era simplemente la verdad, finalmente, llamada por su nombre. Un familiar rompió el silencio. Entonces, los 4 niños son, de hecho, nietos de la familia de la Torre. Aquella frase era una declaración oficial, que implicaba una cascada de consecuencias que todos comprendían, derechos de herencia, estatus, posición dentro del linaje. Pero antes de que alguien pudiera empezar a discutir sobre todo aquello, me levanté. Tengo algo que decir, dije, mi voz no era fuerte, pero fue suficiente para silenciar a toda la sala. Miré directamente a cada uno de los rostros, a cada par de ojos. Este resultado no es para disputar nada. No he traído a mis hijos aquí por dinero, tampoco por un título. Alguien sonrió con desdén. Usted dice eso, pero ¿el testamento? Conozco el testamento, lo interrumpí, mi voz seguía serena, y lo aclararé más tarde. Pero antes que nada, quiero recordarles una cosa. Estos 4 niños no son herramientas para corregir los errores de los adultos. Me volví hacia Carlos, nuestras miradas se encontraron, ya sin odio, solo con una profunda fatiga. Tú eres su padre, le dije lentamente, pero la paternidad no se obtiene automáticamente solo por un resultado de ADN. La habitación quedó en silencio. Carlos apretó los puños, finalmente se levantó. Lo sé, dijo con voz ronca, no me atrevo a pedir nada, pero dame una oportunidad. Lo miré fijamente por un largo momento, luego asentí levemente. Una oportunidad para ti, sí, pero mis condiciones no han cambiado. Mis hijos deben ser respetados, no pueden ser forzados, ni utilizados. Algunos miembros de la familia empezaron a perder la calma. Estás imponiendo condiciones a toda la familia. Me volví hacia ellos, mi mirada fría pero firme. Estoy protegiendo a mis hijos. Si la familia no lo acepta, estoy dispuesta a irme ahora mismo. Aquella frase cayó como un jarro de agua fría en la sala.
Nadie esperaba que, después de que la verdad se confirmara, yo pudiera hablar con tanta calma de marcharme. Sin súplicas, sin negociaciones. Mis cuatrillizos, sentados detrás, observaban. Marcos se puso de pie, dio un paso adelante, su voz clara. Nosotros no necesitamos propiedades. Solo que nadie haga llorar a mamá. Aquellas palabras, inocentes pero resueltas, hicieron que muchos en la sala bajaran la cabeza. Carlos se volvió para mirar a su hijo, con un nudo en la garganta. Comprendió que 10 años de distancia no se podían llenar con una simple disculpa. La revelación de los resultados terminó en un silencio cargado, sin celebraciones, sin reconciliaciones, solo la verdad desnuda en una habitación llena de intrigas. La miré fijamente, sin parpadear. Si quisiera dinero, no habría criado a mis hijos sola durante 10 años. Aquella frase silenciaba la habitación por unos segundos, un silencio pesado, lleno de vergüenza contenida, pero la calma no duró mucho. Un hombre mayor intervino, su voz severa y autoritaria. Esto concierne al linaje. La familia de la Torre no puede basarse solo en palabras. Todas las miradas, cargadas de expectación, se dirigieron hacia mí, comprendiendo su implicación. Una prueba de ADN. Era algo que no necesitaba ser dicho, pero que todos estaban pensando, exigiendo en sus mentes. La atmósfera se tensó como una cuerda a punto de romperse, a punto de ceder. Carlos finalmente se levantó, su postura rígida. Me miró, su voz grave y pesada, apenas un susurro. Necesitaba saber la verdad. Permanecí en silencio por un instante, apenas un latido del corazón, luego asentí. No temo a la verdad. Solo temo que mis hijos sean heridos en este proceso. Bajé la mirada hacia mis cuatrillizos, mis pequeños soldados. Marcos, el mayor, me miró a los ojos, sus ojos extrañamente serenos, sin un atisbo de miedo. Mamá, no tengo miedo. Sé quién soy. Aquellas palabras, pronunciadas con una voz infantil pero firme, hicieron que más de uno en la sala se sintiera incómodo, avergonzado. Un niño de 10 años que no temblaba ante la duda de toda una familia. El abogado carraspeó ligeramente, poniendo fin a la lectura del testamento en un caos sin precedentes, un desorden que no se había visto en años en esa casa. La gente se fue marchando, sus mentes llenas de cálculos y planes. Yo me puse de pie con mis hijos, preparándome para salir de la sala. Antes de irme, miré a Carlos por última vez ese día. Su rostro, aún en shock, intentaba asimilar lo que acababa de suceder. Puedes dudar de mí, le dije, mi voz grave pero decidida. Pero no conviertas a mis hijos en pruebas. Ellos merecen más. Carlos se quedó inmóvil, sin responder, su mirada perdida. Sabía que desde el momento en que se leyó el testamento, ya no tenía derecho a evadir la situación, a esconderse tras el orgullo familiar. El verdadero enfrentamiento, en su forma más cruda y personal, apenas había comenzado. Y esta vez, no era solo un asunto de 2 adultos, sino el destino de 4 niños inocentes. La prueba de ADN se realizó a la mañana siguiente, en el Hospital Militar Central, tal como yo había estipulado. No hubo cámaras, ni reporteros, ni la presencia asfixiante de la familia de la Torre. Solo Carlos, mis cuatrillizos y yo, en un pasillo aséptico y silencioso. Los niños se mostraron serenos, acostumbrados a la disciplina y a las situaciones que requerían contención. Marcos, con su mirada profunda, no titubeó al dar su muestra. Pablo, Julia y Sofía, aunque quizás un poco más tensos, siguieron el ejemplo de su hermano mayor. Carlos, a unos pasos de distancia, con las manos ligeramente temblorosas al ser su turno, me observaba. Era la primera vez que veía en sus ojos no un rastro de desprecio, sino de miedo, un miedo atroz a la posibilidad de perder una oportunidad que ni siquiera sabía que existía. 5 días después, en una sala de la casa de los de la Torre nuevamente abarrotada, se anunció la llegada de los resultados. El aire era denso, frío,
Un presagio. Todas las miradas se centraron en el abogado, que colocó la carpeta sobre la mesa, sin abrirla de inmediato. En ese instante, comprendí que todos allí no buscaban la verdad, sino una hoja de papel que dictara sus actitudes, que les diera una dirección para sus ambiciones. El abogado comenzó a hablar, su voz monótona, explicando el proceso de la unidad de análisis, los códigos de las muestras, cada detalle con una transparencia inquebrantable que no dejaba lugar a dudas. Cuando se detuvo, pasando a la última página, mi corazón dio un vuelco, apenas perceptible, pero mi rostro permaneció inexpresivo. El resultado de las pruebas de ADN, anunció el abogado con voz pausada, pero cada palabra resonaba con fuerza en el aire, confirma que los 4 niños tienen una relación sanguínea directa con don Carlos de la Torre, con una similitud del 100%. La habitación estalló. Alguien se puso de pie de golpe, otro se quedó paralizado sin poder decir una palabra. Hubo susurros de asombro, suspiros pesados. Las miradas, antes cargadas de sospecha hacia mí, ahora se volvieron cautelosas, diferentes. Ya no era una extraña, sino la portadora de una verdad innegable, una que acababa de alterar para siempre el rumbo de aquella familia. Carlos permaneció inmóvil en su asiento. No hubo gritos de alegría, ni reacciones efusivas. El resultado, por mucho que se hubiera preparado para él, lo dejó aturdido. En su mente, 10 años de vacío se precipitaron sobre él de golpe, 10 años de la infancia de sus hijos en los que él había estado completamente ausente. Yo cerré los ojos por un segundo, luego los abrí. No sentí alivio, ni una sonrisa asomó a mis labios. Para mí, aquello no era una victoria. Era simplemente la verdad, finalmente, llamada por su nombre. Un familiar rompió el silencio. Entonces, los 4 niños son, de hecho, nietos de la familia de la Torre. Aquella frase era una declaración oficial, que implicaba una cascada de consecuencias que todos comprendían, derechos de herencia, estatus, posición dentro del linaje. Pero antes de que alguien pudiera empezar a discutir sobre todo aquello, me levanté. Tengo algo que decir, dije, mi voz no era fuerte, pero fue suficiente para silenciar a toda la sala. Miré directamente a cada uno de los rostros, a cada par de ojos. Este resultado no es para disputar nada. No he traído a mis hijos aquí por dinero, tampoco por un título. Alguien sonrió con desdén. Usted dice eso, pero ¿el testamento? Conozco el testamento, lo interrumpí, mi voz seguía serena, y lo aclararé más tarde. Pero antes que nada, quiero recordarles una cosa, estos 4 niños no son herramientas para corregir los errores de los adultos. Me volví hacia Carlos, nuestras miradas se encontraron, ya sin odio, solo con una profunda fatiga. Tú eres su padre, le dije lentamente, pero la paternidad no se obtiene automáticamente solo por un resultado de ADN. La habitación quedó en silencio. Carlos apretó los puños, finalmente se levantó. Lo sé, dijo con voz ronca, no me atrevo a pedir nada, pero dame una oportunidad. Lo miré fijamente por un largo momento, luego asentí levemente. Una oportunidad para ti, sí, pero mis condiciones no han cambiado. Mis hijos deben ser respetados, no pueden ser forzados, ni utilizados. Algunos miembros de la familia empezaron a perder la calma. Estás imponiendo condiciones a toda la familia. Me volví hacia ellos, mi mirada fría pero firme. Estoy protegiendo a mis hijos. Si la familia no lo acepta, estoy dispuesta a irme ahora mismo. Aquella frase cayó como un jarro de agua fría en la sala. Nadie esperaba que, después de que la verdad se confirmara, yo pudiera hablar con tanta calma de marcharme. Sin súplicas, sin negociaciones. Mis cuatrillizos, sentados detrás, observaban. Marcos se puso de pie, dio un paso adelante, su voz clara. Nosotros no necesitamos propiedades. Solo que nadie haga llorar a mamá. Aquellas palabras, inocentes pero resueltas, hicieron que muchos en la sala bajaran la cabeza. Carlos se volvió para mirar a su hijo,
con un nudo en la garganta. Comprendió que 10 años de distancia no se podían llenar con una simple disculpa. La revelación de los resultados terminó en un silencio cargado, sin celebraciones, sin reconciliaciones, solo la verdad desnuda en una habitación llena de intrigas. Esta relación que se forjaba entre Carlos y mis hijos no era la de una familia perfecta, ni la de un padre que regresa como un héroe. Era, más bien, un puente sin nombre, basado en el respeto que Carlos empezaba a mostrar, en la paciencia que cultivaba, y en la curiosidad genuina que mis hijos le inspiraban. Yo aceptaba esta evolución, no por un interés personal o por un anhelo de volver al pasado, sino por el desarrollo de mis hijos. Ellos tenían derecho a conocer a su padre, a construir una relación con él, siempre y cuando se hiciera bajo los pilares de la dignidad y el respeto que tanto nos había costado cimentar. Mi propia percepción del perdón y la reconciliación había cambiado. Ya no se trataba de olvidar o de volver a lo que fue, sino de construir algo nuevo, diferente, quizás más honesto, sobre las cenizas de lo que se había perdido. Mi convicción de que había logrado crear un espacio seguro y estable para mis hijos se cimentaba con cada interacción respetuosa, con cada momento en que Carlos les dedicaba su atención, sin exigencias, sin presiones. Había triunfado en algo que creí imposible, ofrecerles la posibilidad de una conexión paterna, sin que ello comprometiera su esencia ni nuestra paz interior. Un día, mientras me preparaba para una corta misión militar de 2 días, organizando mi equipo y revisando los últimos detalles de mi uniforme, mis cuatrillizos estaban en el balcón, observando con sus ojos curiosos. Marcos, siempre el más responsable, me ayudaba a preparar una pequeña bolsa con sus meriendas para el día siguiente. Pablo, Julia y Sofía jugaban en silencio en la sala, pero sus oídos estaban atentos a mis movimientos, a la inminente partida. De repente, Pablo preguntó con una naturalidad que me sorprendió, sin el menor atisbo de malicia o segundas intenciones: «¿Necesitamos llamar al tío Carlos?». Julia añadió, con la misma inocencia, mirando la ropa que yo estaba doblando: «Sí, para que sepa que te vas de misión, mamá». Sus palabras me golpearon el corazón con una emoción suave, inusual. Hacía tan solo unos meses, o incluso semanas, jamás habrían considerado esa posibilidad, ni habrían expresado esa preocupación. Aquella pregunta, tan sencilla, era la prueba más clara de que Carlos había empezado a ocupar un lugar, aunque fuera pequeño y definido, en sus vidas, un lugar de apoyo, de información, de presencia. Los miré, mi corazón sintiendo una punzada de algo nuevo, algo que se parecía a una esperanza tierna, sin amargura, sin los viejos fantasmas. «Si ustedes quieren», les dije, mi voz suave, sin imponer, sin influir. Marcos, el líder innato de sus hermanos, asintió, sus ojos profundos fijos en mí. «Sí. Pero solo para que el tío sepa que nuestra mamá se va de misión, que esté atento por si necesitamos algo». Su frase, tan directa y pragmática, me hizo sonreír, no con amargura ni con un dejo de tristeza por el pasado, sino con una aceptación que se había asentado en el lugar correcto de mi alma, un lugar de madurez y comprensión. Era la confirmación de que mis hijos, a su manera, con su lógica infantil pero sabia, habían encontrado una forma de integrar a Carlos en sus vidas, bajo sus propias condiciones, sin que eso interfiriera con nuestra paz ni con la estructura de nuestra pequeña familia. Era su decisión, su conexión, y yo, como madre, solo podía respetarla y guiarla. Esa noche, estando sola en mi habitación de la base militar, en el silencio que solo el cuartel puede ofrecer, recibí un breve mensaje en mi teléfono. Era de Carlos. Decía, conciso y directo: «Estaré cerca, no molestaré». Lo leí, una vez, 2 veces, luego dejé el teléfono a un lado sobre la mesita de noche, sin responder. Pero por primera vez en muchos años, no sentí la necesidad de estar a la defensiva, de levantar mis muros protectores. Mi corazón no se aceleró con la vieja desconfianza que solía acompañar su nombre, ni con el recuerdo del dolor pasado. Era un sentimiento de tranquila aceptación, la constatación de que un espacio se había abierto, un puente se había tendido entre nosotros, no por amor, no por un anhelo de reconciliación romántica, sino por un respeto mutuo por el bienestar de los niños.
Comprendí que su presencia, así, discreta y sin exigencias, era el reflejo de un cambio verdadero en él, un reconocimiento de su rol que, aunque tardío, era genuino. Mi propia evolución no residía en perdonar un dolor que ya no me definía, sino en permitir que el respeto y la comprensión, incluso con las complejidades del pasado, pudieran crear una nueva forma de familia, una familia que mis hijos merecían, una familia donde la paz era la piedra angular, más valiosa que cualquier herencia. El día de mi regreso de la misión transcurrió con la dulce familiaridad de los reencuentros, una melodía suave después de la cacofonía de los últimos días. Mis cuatrillizos, Sofía, la más pequeña, aferrada a mis piernas con la fuerza de un ancla, Marcos ayudándome con mi bolso con su habitual seriedad, y Pablo y Julia compitiendo por contarme las anécdotas más insignificantes del colegio, sus voces entrelazadas en un coro infantil que era la música más hermosa para mis oídos. Carlos estaba allí también, como ya era costumbre, a unos pocos pasos, observándonos desde la distancia, pero sin inmiscuirse en nuestro momento de reunión. Había aprendido, por fin, que había puentes que no necesitaban ser nombrados, ni forzados, solo estar allí, en el lugar correcto, con el respeto que cada uno merecía. Esa noche, la casa pequeña en la residencia militar se llenó de una calma profunda, la tranquilidad que solo el amor sincero y la seguridad pueden ofrecer. Después de cenar, con la tarea hecha y los cuentos leídos, mis hijos se durmieron. De pie junto a la ventana de mi habitación, observé las luces distantes de la ciudad, parpadeando en la oscuridad, cada una pequeña historia de vida, ajena a la mía, pero conectada en la inmensidad de la noche. Mi mente viajó a través de los 10 años que habían transcurrido desde que crucé aquel portón de hierro negro, en la casa de los de la Torre, un portón que se había sentido como una barrera entre dos mundos. Recordé las noches en vela, las preocupaciones silentes que me acompañaron en la crianza de 4 niños sin la ayuda de nadie, las decisiones difíciles que tomé a solas, sin testigos, sin un hombro en el que apoyarme, sin una voz que me dijera si estaba haciendo lo correcto. Pero en esa soledad, había encontrado una fuerza que ni siquiera sabía que poseía, una resiliencia que se forjó en el amor incondicional por mis hijos. Comprendí que no necesitaba que nadie más me validara, que nadie me otorgara un título o una posición para sentirme completa. Me había reconocido a mí misma, había forjado mi propio valor en el crisol de la adversidad. La paz que sentía ahora no era la ausencia de problemas, sino la presencia de la certeza, la quietud que llega cuando uno está en armonía consigo mismo. Mis 4 hijos dormían plácidamente en su habitación, sus respiraciones serenas y acompasadas, un símbolo tangible de la paz que habíamos construido juntos, de la seguridad que yo les había ofrecido a pesar de todo. Cerré la puerta de su cuarto con delicadeza, apagué la luz y me acosté. Ya no había preguntas sin respuesta que me atormentaran en la oscuridad, ni batallas que ganar o perder. Solo una verdad sencilla y profunda, grabada en lo más hondo de mi ser. Hay familias que no necesitan cumplir todos los roles tradicionales para ser fuertes, solo necesitan suficiente respeto, amor y dignidad para existir y prosperar. Y en ese lugar, en mi propio corazón, yo sabía que había atravesado la tormenta más dura de mi vida, sin dejar espacio para el resentimiento, solo conservando la paz, la verdadera libertad interior. Había encontrado mi hogar, no en un lugar físico, sino en la calma de mi espíritu y en el amor inquebrantable por mis hijos. Mi victoria era esa, la de una vida construida sobre mis propios términos, con la frente en alto. Era la lección más grande que la vida me había dado, y que yo, a mi vez, esperaba transmitir a mis hijos, para que nunca olvidaran que el verdadero poder reside en la integridad. Lo que mi exmarido Carlos no había logrado ver durante 10 años, y lo que mi familia política seguía sin comprender del todo, no era una cuestión de riqueza o poder. Su fracaso no radicaba en la falta de millones de euros en su cuenta, sino en su ceguera, en su arrogancia al juzgar a Ana por su aparente falta de estatus o por el silencio de su partida. Había infravalorado a la mujer a su lado, considerándola un apéndice de su estirpe, no un ser humano con una fuerza interior que él jamás poseería. Aquella soberbia, alimentada por el confort de su apellido y su posición, fue el veneno que corroía su capacidad de ver la verdadera valía de las personas, y de mi exmujer en particular.
Había confundido la modestia con la debilidad, el silencio con la sumisión. La raíz profunda de aquel abandono no se encontraba en una supuesta deficiencia de Ana, ni en su quietud. Residía, en cambio, en la profunda inseguridad y el frágil ego de mi exmarido. Él, como muchos hombres de su entorno, necesitaba sentirse imprescindible, el pilar sobre el que todo se sostenía. Su identidad estaba anclada en la necesidad de ser el que provee, el que decide, y se desmoronaba ante la presencia de una mujer que, con su autonomía y su calma inquebrantable, demostraba ser completa por sí misma. Mi exmujer no lo necesitaba de la forma en que él esperaba ser necesitado, y esa independencia, esa fortaleza serena, lo enfrentó a sus propias debilidades, a su propia insignificancia percibida. Era su incapacidad para aceptar la igualdad, para amar sin la exigencia de una dependencia, lo que lo había llevado a traicionar no solo a mi exmujer, sino a la posibilidad de una paternidad real. La victoria de Ana no se tejió en el humillante escarnio público ni en la satisfacción de una venganza calculada. Su triunfo resonaba en la quietud de su partida, en aquel adiós sin explicaciones, sin lamentos. Su poder no estaba en las palabras de reproche que nunca dijo, sino en la inquebrantable adhesión a sus propios valores, la dignidad, el honor y la protección incondicional de mis 4 hijos. Se alejó no para castigar, sino para vivir, para construir una vida auténtica lejos de la hipocresía y el juicio superficial. Al no rebajarse a su nivel, al no sucumbir a la tentación del conflicto, Ana demostró que la verdadera fuerza reside en la integridad personal, en la capacidad de forjar el propio camino sin anclarse al rencor. Había ganado no porque hubiese derrotado a Carlos, sino porque se había conquistado a sí misma y había enseñado a mis hijos el verdadero significado de la libertad y el respeto. La vida, a menudo, nos enseña que la grandeza no se mide en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de soltar. La verdadera riqueza no es el oro que heredamos, sino la paz que construimos. ¿Y usted, qué valora más en el legado de una persona, la fortuna material o la fortaleza de su carácter? La historia de Ana concluye aquí, una narración que ha recorrido senderos de dolor y fortaleza, de silencio y de la verdad más profunda. Es un viaje que, espero, le haya dejado algo más que un simple relato. ¿Qué piensa usted de la decisión final de Ana, de su inquebrantable postura frente a la fortuna y el apellido? ¿Habría hecho usted algo diferente si se hubiera encontrado en su lugar, enfrentando el peso de un pasado y la promesa de un futuro para sus hijos? Comparta sus reflexiones, sus pensamientos más íntimos, en la sección de comentarios. Le aseguro que yo siempre leo cada palabra, cada sentir que surge de esta comunidad que valora la profundidad humana. Si esta historia le ha hecho pensar o sentir algo, si ha resonado en su corazón, no olvide dejar un me gusta, un gesto sencillo pero significativo. Comparta este relato con alguien a quien crea que también conmoverá, alguien que quizás necesite escuchar un eco de esperanza o de dignidad en su propia vida. Y, por supuesto, le invito a suscribirse a este canal para no perderse los misterios, las verdades y los viajes del alma que aún están por venir, historias que buscan tocar el espíritu sin artificios. Nos vemos en la próxima historia, en la próxima reflexión. Y quién sabe, quizás la próxima vez, la voz que narre, sea la suya, contando su propio camino de vida.